lo que os voy a presentar ahora es para explicar un poco qué significa este título de Gaudí, el orden invisible. Es un poco una descripción de una realidad que ocurre con Gaudí, que es que aparentemente nosotros vemos sus edificios como muy diferenciados entre sí, es decir, si comparamos, voy a hablar casi de uno de sus primeros logros, que ni siquiera es un trabajo de estudiante, pero veréis que tiene relación con todo. Aunque partamos de una imagen de un proyecto que aparentemente nos puede parecer muy académico, muy Beaux-Arts, muy de la enseñanza de la arquitectura, en realidad ya esconde, ya no está visible, pero yo intentaré poner esa luz de microscopio para que se vea qué es lo que está pasando aquí. Gaudí, desde el principio hasta el fin, utiliza siempre un único método, que es un método que está muy elaborado, es muy personal, de ahí su genialidad, y tiene una serie de variables, es como si fuese, yo a veces también digo que es como una ecuación, perdonadme que voy tirando atrás, que veo que estoy más avanzado de lo que pensaba, con lo cual ya he hecho como una especie de spoiler imprevisto. Vale, aquí sí, está así. Bueno, lo que estaba diciendo, es como si esta ecuación que tiene unos parámetros y unas variables, evidentemente el tiempo es una, pero esta diferencia plástica, él ya cuando es estudiante tiene, justo cuando ha acabado la carrera, ya tiene unas convicciones, una manera de buscar cuál ha de ser, porque tiene una intención muy marcada, que es plantearse cómo ha de ser la arquitectura del porvenir, es decir, se plantea una cuestión en la crisis académica de la arquitectura hasta el momento y quiere afrontar cómo resolver la arquitectura del futuro, ni siquiera la del presente, la del futuro, ¿no? Entonces, para esto ya establece un orden, una manera, un sistema de trabajo que lo aplicará desde que es estudiante de los últimos cursos hasta su muerte. Y esta diferencia plástica, que podemos decir, bueno, sé claro, que en qué se parece la Pedrera a la fuente de la Plaza Monumental cuando era estudiante de último curso, ¿no? Pues en realidad es lo mismo, lo único que ha cambiado es que como que hay uno de los parámetros que es, digamos, el uso de la tecnología más avanzada del momento y de la ciencia y el conocimiento más avanzado, pues evidentemente el tiempo juega ese factor. No es tanto pensar que él, bueno, que está trabajando consigo mismo y evoluciona, que evidentemente eso siempre es un factor que tiene todo artista, que después de una obra hace otra, ya tiene una experiencia previa, pero no es es mucho menos importante esa experiencia previa respecto a este convencimiento que llega hasta la última plástica, que sería la de la Pedrera, ¿no? que cumple exactamente los mismos criterios que las primeras obras. Bueno, para poner un ejemplo de esta invisibilidad de sus proyectos, me gusta mucho hacerlo y además está buscado porque luego, si consigo que funcionen las gafas 3D, vamos a poder ver este proyecto virtualmente con realidad aumentada, con lo cual esto que estoy explicando ahora le vamos a poder dar un sentido de experiencia perceptiva, ¿no? Bueno, de momento os pongo en contexto de este proyecto, que además veréis que como que es de 1877, pues tiene este previo a su trabajo aquí en Comillas, con el que además comparte ya su método de ornamentación
primero que utiliza, ya lo utiliza en este proyecto y en realidad lo encontraremos en los bajos relieves, en el Capricho, perfectamente iguales. Pero voy a poner contexto. Este proyecto a mí me fascina porque yo mismo he sido víctima de decir, bueno, veo aquí un alzado, bueno, es un proyecto académico, muy historicista, clásico, pero cuando entras a decir, bueno, voy a cargar en la mente lo que estoy viendo aquí, qué significa, qué explica este alzado, más allá bueno, es un dibujo muy bonito, ¿no? Pero ¿qué es lo que en realidad esconde este proyecto? Este proyecto fue un accidente que tuvo Gaudí, porque cuando estaba haciendo tercer curso de proyectos, como que trabajaba, digamos, como ayudante en otros despachos, no tenía el tiempo para estudiar que se requería para la carrera de arquitectura. Y entonces, cuando se tenía que entregar el proyecto de curso, llegaba tarde. Como que llegaba tarde, hizo una infracción, que es llevarse el dibujo a su casa. Es decir, los dibujos, los proyectos tenían que dormir en la escuela de arquitectura, no podían salir, ¿no? Pero bueno, Gaudí se lo tomaba todo muy en serio y en este sentido, pues lo que hizo es decir, bueno, voy a acabarlo por la noche para que al día siguiente. Entonces, el profesor, que era Elías Rogent, se enfadó porque hizo esta infracción, pero lo que sucedió es que en una noche fue capaz de llegar mucho más allá que sus compañeros, ¿no? Cosa que el profesor no la pudo entender, no se lo creía. Entonces, lo que Gaudí negoció con él es decir, oye, no te pienses que me lo han hecho otros y que lo que he hecho es hacer un cambiazo del proyecto. Es cierto, en una noche he hecho más que mis compañeros en un mes, ¿no? Pero te aseguro que, le dice Gaudí al profesor, le aseguro que he sido yo mismo quien ha efectuado esto en una noche. Y si no me cree, hágame un examen. Entonces, bueno, el profesor, como que de hecho eran 4 alumnos en ese curso, cedió y dijo, bueno, pues vamos a ver si tienes esta capacidad con tan poco tiempo, pues te vamos a poner un examen. Y le pusieron un examen que le dijeron, pues como que un poco era como la Plaza de Glorias en Barcelona, la Plaza Cataluña, era un problema de cómo vamos a llenar todo ese espacio vacío y que estaba como caótico, pues vamos a proponerte que hagas una fuente monumental en la Plaza Cataluña. Y realmente lo que hizo es este dibujo que ven aquí, que es un dibujo de 1 metro por 70 más o menos, pues tiene unas dimensiones, y ya solo hacer el dibujo en un solo día ya es una cosa bastante insólita. Pero al final el dibujo lo que hace es representar unas ideas y una propuesta, ¿no? Y esa propuesta nos permite ver la capacidad creativa, funcional, racional que tenía Gaudí. Y lo que pasó con este proyecto es que evidentemente le pusieron la calificación, o sea, le elogiaron ya a Gaudí. Es decir, Gaudí, cuando uno había acabado la carrera, ya estaba reconocido como un talento especial, es decir, ya se le conocía antes de tener el título. Entonces, ese tribunal, porque fue un tribunal, pues lo elogió. Le tuvieron que poner un notable, pues no, como que había hecho una infracción, no le podían poner el excelente. Pero vamos a entrar un poco en este contenido que tiene, con estas circunstancias especiales, este proyecto. A ver si me funciona. Bien, lo primero es interesante es hablar de su expediente académico en cuanto a una asignatura, que es este notable, ¿no? Que hace en el 76-77, que es el momento en que pues crea esta fuente,
que solo está compuesta de 2 planos. Es una planta que es muy esquemática, que como que es un ejercicio y un examen, él dibuja la planta para encajarla y entonces ya pueden intuir que hay una simetría rotacional, pero fíjense que en la planta, que tiene como una doble representación, que es a la izquierda vemos la planta baja y a la derecha ya la planta superior, es una fuente monumental que lo primero que nos choca es el hecho de que hasta entonces las fuentes monumentales era un elemento escultórico que se observaban, no era un elemento donde tú entrabas, es decir, una fuente, incluso fuentes posteriores, pues es un elemento visual externo. Pero Gaudí va mucho más allá y han de situarse que estamos en el 77 y 78. Él lo que hace ya es una cosa muy, incluso se avanza también al racionalismo, porque lo que crea es un paseo arquitectónico puro y duro, ¿no? Y por tanto esta imagen que estamos viendo anteriormente no es un alzado para contemplarse, sino que tiene 4 entradas donde tú entras a la fuente, y al entrar dentro de la fuente él obliga a hacer una especie de paseo circular, bueno, primero lineal y luego circular, que además hace que la propia agua forme parte de la arquitectura, es decir, la forma de la caída del agua, es decir, siempre se dice Gaudí se inspira en la naturaleza, en realidad aquí ya hay una clara evidencia de que no es tanto miméticamente en la naturaleza, sino en las leyes que rigen la naturaleza. Entonces, esa caída del agua por la gravedad, que no es una caída parabólica, y evidentemente Gaudí lo estudiará, pues forma parte de una formalización natural de la realidad que es más interesante que mi arquitectura construida ornamentada, es decir, el agua construye mejor que el humano pues las formas, porque es tal como se descarga en la naturaleza. Bien, esta planta ya nos evoca esta idea de entrar en la parte central. Hay una torre central que nos permite hacer un mantenimiento, porque esto tenía una altura considerable, es decir, el diámetro del monumento son 66,66, es una cosa que hace mucho Gaudí, que trabaja con números construibles, pero no determinados, es decir, una división a 3 o 2/3 partes, en este caso, de la longitud establecida en el ensanche para una isla, que son 100 metros, pues decide hacer 2/3 partes como proporción y, por tanto, la medida es 2/3 partes de 100, ¿no? Además, la altura son 47 metros. Esto es una cosa que también se ha escrito bastante equivocada siempre, pero la altura es una altura considerable en Plaza Cataluña al establecer estos 47 metros. Pero es una altura que en realidad viene de una relación que es una cosa que hará Gaudí siempre. Luego, cuando hable en la siguiente conferencia, veréis que también en las actuaciones que hace aquí en Comillas ya esto es una constante en toda su obra, que es el uso de la relación de la diagonal del cuadrado respecto al lado y utilizar siempre pautas con una rotación a 45 grados y jugar con las 2 dimensiones como sistema proporcional, que en realidad la fuente no es una fuente suya, sino que viene del origen del gótico puro, no el francés sino el alemán, etcétera, que es una cosa académica que él coge del momento, yo creo que para llevar la contraria a sus profesores un poco, pero no a todos, y que él aplicará como sistema para hacer relaciones construidas en todas partes. ¿Qué ocurre con este proyecto? Que la manera que yo he podido estudiarlo es, al haberme tenido que comprometer a generar un modelo tridimensional, al tenerlo que construir, es cuando me he visto obligado a
sacarle ese contenido. En el momento que yo de escoger qué altura tiene un antepecho, no quiero perder muchas horas de trabajo teniendo que corregir dimensiones. Entonces, todo el encaje responde a relaciones proporcionales construidas. Esto que decía nosotros vemos un alzado plano en 2 dimensiones, pero a la que aquí ven no es la última versión, porque no puedo tampoco hacer mucho spoiler, evidentemente el modelo está acabado y lo van a ver con las gafas, pero aquí está suficientemente ya representado para que entendamos esta entrada a través de estas escalinatas a esa zona central y que ya nos está pidiendo decir, bueno, ¿qué sensación voy a tener allí dentro, incluso cómo voy a participar con el agua que está cayendo por encima mío, ¿no? Primero entro por una cubierta que me protege, pero luego llegaré a la zona central y no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Pues esta primera diferencia es la que vemos cuando observamos sin análisis el primer dibujo y cuando ya sabemos cuál es el espacio que éste representa, ¿no? Evidentemente, esto es lo que estoy diciendo, que lo primero que te llama es a pasar a visitar esa arquitectura del agua, ¿no? Pero esto, en este proyecto, no solo es un tema o una constante, sino hay un efecto que ha tenido mucha distorsión, que es, por ejemplo, estos pequeños cupulines. Siempre se decía, bueno, aquí ya hace estos cupulines parabólicos. Bueno, de parabólico nada, ¿eh? En realidad, este cupulín es un cupulín elipsoidal, es decir, es como una esfera estirada en el eje vertical y, por tanto, su contorno es una elipse, que no es una elipse cualquiera. Esto lo resuelve además con una técnica, yo ahora aquí he puesto un grabado del siglo XVIII de cómo se trazaban las loxodromías, que es esta curva ascendente por la superficie, pero lo que no existía, y aquí en un examen Gaudí lo pone, es este mismo problema resuelto en un elipsoide. En un elipsoide, incluso a nivel analítico, nos obliga a hacer integrales elípticas. Es una cosa muy difícil, desde el punto de vista de la geometría analítica ya a nivel de cálculo. Evidentemente, como geometría construible o geometría de trazo o de regla y compás, se simplifica, pero tampoco es obvia y, por tanto, es una cosa que siempre había quedado relegada. Este perfil, además, elíptico, como pueden ver ahí, ya utiliza esta relación siempre de la diagonal del cuadrado versus el lado, ¿no? Y en realidad es un semi-elipsoide, y piensen, les digo que no pierdan de vista siempre que esto es un examen. Estamos desgranando un examen de un día de trabajo de Gaudí. Y fíjense ya aportar esto que no se ve. Es decir, si yo no se lo explico o yo no hago el análisis, tú en ese alzado no lo ves. Se supone que evidentemente solo se han conservado estos 2 dibujos, pero debía tener muchos apuntes y que en la prueba debía explicar todo esto, o los mismos profesores percibieron esta manera de trabajar, de ir más allá a lo que se ha trabajado siempre, ¿no? Aquí era superpuesto lo que se ha escrito cuando se ha hablado, que se ha hablado muy poco de este proyecto, pues este perfil parabólico correspondería a la curva de color rojo y ya pueden ver que efectivamente no se aleja mucho de la parábola. Pero lo que es más sorprendente es, digamos, aquí tienen cómo yo con informática pues lo tengo más fácil, entre comillas, para generar estas curvas con el ordenador, pero Gaudí ha de ir punto a punto.
Y este dibujo, que está hecho a mano alzada, pero que está todo calculado, verán que tiene una precisión espectacular. Es decir, aquí tienen la loxodromía. Yo voy incluso cambiando, porque yo para decidir cuál era la partición, ven que hay una que coincide perfectamente, ¿no? Que es esta de aquí, y que, fíjense, que aunque esté hecho a mano, pueden ver el control geométrico de esta teselación de un elipsoide. Piensen que en la Escuela de Arquitectura actualmente pues es todo un tema, todo es una línea de investigación clásica, que es la panelación de superficies, ¿no? Y aquí, bueno, la panelación esférica desde los romanos, desde de la arquitectura romana, es un tema recurrente, pero no en el caso elipsoidal, ¿no? Y ven aquí cómo encaja perfectamente esta manera de discretizar, además, bueno, una superficie. Otro tema, digamos, importante, esto no es un dibujo original de Gaudí, esto es un dibujo que hice yo de análisis para yo también explicarme a mí mismo lo que voy observando en el proyecto, y lo que sí que hice es mirar de representarlo con su sistema, que era una manera de trabajar que en ese momento también se avanza a lo que vendrá después a nivel tanto de representación arquitectónica como de plástica, digamos, pictórica, que es el uso que en la escuela se lo criticaban, de trabajar no con un papel blanco, sino trabajar con un papel ya con un tono subido, para poder incidir con la luz blanca o el color blanco, ¿no? Entonces, es una manera que Gaudí tenía como novedosa, y que todo el mundo le criticaba porque no estaba en la corriente del presente, ¿no? Pero más allá de esta anécdota gráfica, lo que sí que quiero que vean es que además este edificio, nosotros lo vemos en el alzado y por tanto no le vemos nunca las cubiertas. En realidad, las cubiertas también hacen una cosa que no es normal. Es decir, tú cubrirte con un estanque arriba es un acto temerario, ¿no? Sobre todo en el 1877, 78 es un acto muy temerario, 77, perdón, que es cuando lo dibujo. Pero él decide pensando en que la Plaza Cataluña es una plaza que está edificada y que hay edificios con altura que visualizarán esta cubierta y visualizarán esta fuente monumental. Con lo cual, todas las terrazas, la propia cúpula, en realidad lo que hace es recoger la emanación del agua en la propia cúpula, y va cayendo y se recoge todo en estanques, digamos, superiores. Después hay otro factor. Ya hemos visto este control en un examen de un día de una superficie no usada por el problema que da su división en partes iguales con la elipse. Pero Gaudí también trabaja, es decir, también se ha dicho que también no son parábolas, es decir, Gaudí, que ya había trabajado o estaba trabajando previamente, meses anteriormente, por eso supongo yo también que cuando le dijeron una fuente en la Plaza Cataluña, pues ya tenía la experiencia con Fontserè en la cascada del Parque y con los surtidores también allí. De hecho, la cascada del Parque un poco es esto, es decir, Gaudí no es el pionero en entrar dentro de una fuente monumental, porque la cascada del Parque en cierta manera lo es, pero lo es, digamos, para otro recorrido arquitectónico totalmente diferente, no la propia fuente, sino unas cavernas, unos espacios, aunque sí que también ya hay un paseo arquitectónico, sigue siendo una fuente para verse desde fuera. Es decir, su entrada no tiene nada que ver con lo que está haciendo Gaudí. Pero ya conoce, que esto es una cosa que ya en las universidades se conocía ya del 1800, que es, digamos, la ecuación del tiro parabólico, porque el objetivo era acertar bien con los cañones, es decir,
El tiro parabólico clásico se le llama tiro parabólico, pero cuando le añades el rozamiento pues, del aire, pues esta forma se desvía. Y entonces aquí tienen en rojo la parábola estricta con la simetría vertical, con el surtidor típico de caída del agua cuando hay la acción del rozamiento del aire. Esto también desde el punto de vista del diseño de fuentes, en arquitectura también se conocía para saber dónde tenías que recoger el agua y entonces tenías que buscar el punto de recogida. Lo que pasa es que Gaudí va más allá. Dice, bueno, yo que ya tengo este control, pues puedo definir una arquitectura con el agua. Bien, aquí yo incluso para trabajar y comprobar todo esto, pues trabajé con software paramétrico a tiempo real, cambiando estas, ya han visto cómo se movía el agua, para adaptar al dibujo con esta teoría, es decir, introduje la fórmula concreta del movimiento, del tiro parabólico con rozamiento, incluso con las variables de presión. O sea, mi gran sorpresa, aquí no lo tengo puesto, pero mi gran sorpresa fue que yo me puse las variables de la presión inicial del agua, busqué cuáles eran las presiones que se trabajaban en la época y el arco que se describe y la altura que se describe son totalmente coherentes con la presión típica que se usaba en las fuentes, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente hay un ángulo de salida del agua que también influencia en el resultado, pero mi gran sorpresa fue ver que la presión que se necesitaba para alcanzar esta altura es la típica de una fuente. Por tanto, este dibujo que aparentemente está hecho a mano, pues él, igual que en la loxodromía, pues va sacando puntos, los va pasando. Es decir, nos llega solo esta lámina, pero también hizo esta predicción de la forma del agua. Hasta tal punto de que aquí pueden ver la superposición, ¿no?, de todos los surtidores. Hay una pequeña diferencia del dibujo porque yo he hecho, digamos, como si el estado prácticamente laminar del agua no se perdiera, pero fíjense la precisión, es decir, calculado con ordenador, con la física real, y el dibujo a mano alzada, que evidentemente está sacado de un cálculo previo, que es lo que se hacía siempre cuando preparabas una lámina, preparabas toda la información de posiciones para no estropear el dibujo original, sino trabajar aparte y pasabas las medidas, ¿no? Pero fíjense la coincidencia espectacular que tiene, incluso la desviación que hay de los surtidores más verticales de la parte superior, estos 8 dragones que están vencidos y escupen también ya agua, pues fíjense que el efecto también del viento ya en la presión de caída pues es mucho más realista el dibujo de Gaudí que el cálculo teórico, ¿no? Bueno, no sé si he sido muy breve, pero un poco les aplazo, digamos, a la visita que haremos luego con las gafas, donde vamos a poder entrar y visualizar este edificio tridimensionalmente, y vamos a poder entrar y percibir cuál es la sensación de entrada, todo, y que no se llega al centro porque esto estamos esperando, digamos, que sea un poco el motivo, digamos, de la visita virtual en la exposición que se inaugurará en noviembre en Barcelona, ¿no? Con elementos de la obra, digamos, no construida. Aprovecho por eso, a ver si puedo hacer un zoom, pero veo que está... Para también anotar para la siguiente conferencia que os daré, si puedo visualizar la ornamentación, que van a ver que es exactamente el mismo sistema ornamental suyo del momento que van a poder ustedes observar precisamente en el Capricho antes de finalizar. Fíjense en estas dovelas,
Estoy aquí ampliando. Ven. Y voy a hacer también, aprovecho para hacer también un recorrido para que vean, este dibujo es un dibujo grande, pero fíjense en el detalle que contiene, ¿no? Fíjense en los grabados, que de hecho a mí el capricho me permitió conocer a fondo el sistema de picar la piedra que preveía, es decir, hoy tenemos suficientes datos incluso para poder construir. De hecho, estoy intentando proponer, como Mario Botta hizo de construir una sección de una iglesia barroca, ¿no? Pues hacer un fragmento construido a escala real en la Plaza Cataluña para ver lo que hubiese podido ser. De hecho, Gaudí al año siguiente, una vez ya titulado, presentó este proyecto al Ayuntamiento de Barcelona para decir, bueno, no busquen más, hagan esta intervención en la Plaza Cataluña, pero no le hicieron caso. Si le hubiesen hecho caso, ahora tendríamos más patrimonio gaudiniano extraordinario, ¿no? Pero fíjense en los grabados de la piedra, que es el mismo recurso, digamos, personal que tiene, que hace evocación, digamos, hace una evocación del sistema constructivo de los picapedreros, etcétera, que es suyo propio y que en el Capricho lo van a poder observar en las ménsulas que hay tanto en ventanas como en balcones. Pero bueno, yo aprovecho para hacer un recorrido del detalle con el cual pues, se ha podido modelar en 3 dimensiones con mucha fidelidad este proyecto, ¿no? Está con las esculturas, y donde aquí también aprovecho para ver cómo él hace es en la Plaza Cataluña, entonces el tema es Cataluña, y entonces hay las 4 provincias en las 4 direcciones, que son estos aquí. Delante tenemos el escudo de Barcelona, pero faltarían las otras 4 provincias, y que ya es esta especie es un previo a esa firma que utiliza luego en sus edificios, que es la cruz de 4 brazos. Aquí ya tiene este antecedente, ¿no?, de los 4 vientos, pues con una representación que luego cambiará por los 4 evangelistas, pero que aquí son las 4 provincias. Y fíjense que el agua ya emana de la parte superior, por lo cual aquí hay una especie de olla de recogida de aguas para sacarla por los dragones, y vamos a recorrerla hasta que llegue abajo. Aquí vuelven a ver los surtidores que hacen esta arquitectura circular como una cubierta con estas curvas, y más abajo hay unos surtidores que fíjense que de este tritón ya van bajando por la cúpula, con lo cual se llena este estanque, y que aquí tenemos el mismo ya llenándose, cómo va cayendo de cubierta en cubierta, escalonadamente, hasta que desciende también por las gárgolas laterales. Evidentemente esto también desemboca en el estanque final, más el central, están comunicados como si fuesen vasos comunicantes con toda la caída central. Es decir, en el centro también hay una recogida, y tú vas paseando y te va cayendo toda el agua, pero pasándote por encima. Bueno, muchas gracias por su atención, y evidentemente cualquier pregunta que tengan, pues es un poco temerario porque pero estaría bien, si alguien tiene alguna cuestión, pues también la puedo responder. Sí, bueno, sí, es mitología griega. Hay diversos elementos que teóricamente no están completos porque se
se van repitiendo por diferente en las 4 aspas concretas, pero es mitología clásica pura. Estas de aquí son las 3 gracias. Después también hay una salida de Neptuno de las aguas, pero en el modelo tridimensional solo están aquellas que están aquí representadas, que aunque las pone, digamos, en 2 posiciones, no sabemos cuál sería la compleción del resto. Este tritón sí que lo repite en los 4 cupulines, y aquí, este de aquí ya es más, hay cosas que no podemos saber, todavía parece que hay como también es mitología clásica con una cornucopia. Yo aquí incluso arriba de todo pues es como una especie de sardana que en el momento también, aunque equivocadamente, pues también se decía que venía de la Grecia clásica, esta manera de danzar, digamos, cogidos en línea de la mano. Pero más allá de esto es difícil porque no están muy bien esbozados algunos de los elementos. Por de aquí pues ya no sé que es una cosa que tengo abierta. Incluso tenía bastantes hipótesis de esta escultura que te encuentras ya a la entrada, y ahora que estoy aquí en la entrada, fíjense que ya se ve el fondo del agua, ya tienes una pared de agua nada más entrar lateralmente por una escultura de las 4 que habría en cada lugar, ¿no? De hecho, yo para estas esculturas incluso he buscado escultura, pero no coincide demasiada cosa. Incluso he utilizado la inteligencia artificial para generarlas con mucho detalle y con base, digamos, clásica, pero de escultura clásica, pero no son temas muy fáciles de determinar a simple vista. Aunque seas experto en momentos mitológicos y en representaciones, no son del todo estándar. Un momentito, por favor, un momentito. ¿Qué medidas dijiste que tenía el dibujo? Aproximadamente metro por 70. Metro por 70. ¿Y está hecho con tinta? No, es todo lápiz y acuarelado. Es lápiz y está acuarelado. Es que ahora estoy buscando, porque es que creo que me he equivocado de presentación porque me han faltado unas cosas, pero yo recordaba que incluso salía el trazado. A ver si me sale. Había el trazado del alzado. Bueno, pues no sé por qué en otra versión sale. Aquí tiene las medidas que me pedía. Bueno, me pedía las medidas de los dibujos. Sí, del dibujo. Es metro por 70 más o menos, porque está cortado y adaptado. Vale, gracias. ¿No hay más preguntas? Esta planta, de hecho, está montada para poder tomar las medidas proyectivas en el alzado. No tiene más misión que determinar para poder poner las anchuras en el alzado. Y claro, con un solo alzado, como que este alzado es doble. Por eso también se ha podido modelar, porque tanto frontalmente como lateralmente es el mismo alzado, con lo cual tienes todas las profundidades. Ha sido una experiencia, bueno, yo me lo he pasado bomba, no lo siguiente. Aunque también he tenido muchas dudas y te encallas y no sales, pero una vez acabado la experiencia es muy positiva. Y evidentemente, como siempre, aprendes. Pues aprendí loxodromía elíptica, pues está bien. Mira, yo, desde el punto de vista y la silla de una mortal, normal y corriente, niego la mayor. Es que no me puedo creer que esto lo hiciera en un día. Esto tenía él que tener pensado ya las cosas. Sí, bueno, otra claro. cosa, y en connivencia con el profesor que le encargó el proyecto.
Bueno, eso lo conocería, le habría hablado de tengo una idea, porque es que si no es que esto es imposible, si solamente en el diseño a cualquier mortal normal no nacido de dioses se le va un día. Sí, bueno, ¿Cómo va a poder hacer a mano alzada todo lo que ha hecho sin equivocarse, sin tener que borrar? Bueno, de verdad que estaba en connivencia con el maestro, yo estoy convencido. No es a mano alzada, o sea, está encajado con regla y compás, pero sí que está dibujado a mano alzada, ¿eh? Pero no es exactamente a mano alzada, pero sí... Pero evidentemente ya ha explicado que él previamente había trabajado con Fonsere en las fuentes, había hecho el depósito de presión en el Parque de la Ciudadela. De hecho, la ornamentación esta que vemos arriba es la misma que utilizan las rejas, o sea, no es una cosa que le viene de cero, es decir, no parte del cero absoluto, sino que él ya debía llevar un año. Yo cómo haría una fuente, también es posible, porque esto no se puede objetivar. Es imposible, sí. Sí, no, pero es lo que digo, él durante un año pues ya debía haber imaginado cómo resolvería una fuente, es decir, esto no lo hace solo... No. Igualmente la gente no se cree... Bueno, es lo que le pasó a Elias Rogent, lo que le pasó es eso, por eso lo quería suspender, porque no se creía que en aquella noche hubiese podido hacer toda esa cantidad de trabajo, ¿no? Entonces aquí pues demostró que evidentemente tenía una facilidad de resolver espectacular, ¿no? Porque no deja de... Es decir, no puede consultar ni coger dibujos de casa, ahí está encerrado y vigilado, ya no sale de la escuela, ¿no? Un momento. Sí, con este proyecto ya estaba consagrado, ¿eh? De hecho, tampoco había no habían muchos arquitectos en aquella época, entonces ya muchos profesores ya lo tenían cogido como especial porque ponía en cuestión muchos temas, etcétera. Lo que pasa es que él, por ejemplo, cuando dicen que es mal estudiante, porque lo reconoce él mismo, no se refiere al resultado académico de aprobados y notables y excelentes, que es el error que comete todo el mundo. Si consultas expedientes de sus compañeros, no son mejores, ¿eh? Después siempre yo digo que un aprobado de esa época es como un 14 sobre 10 actual, ¿eh? Entonces es muy relativo el resultado académico. Lo que él sí que dice que era mal estudiante, de que se saltaba clases porque tenía que ganarse el sustento para poder albergarse en Barcelona, pues tenía que ingresar dinero y por tanto trabajaba, aparte que le gustaba conocer la realidad de la profesión, ¿no? Esto hacía que pues era mal alumno en este sentido y que además, como que tenía sus propias convicciones, pues también entraba en conflicto en algunos casos con alguno de sus profesores, ¿no? De hecho, su profesor de geometría descriptiva pues entraba en contradicciones, ¿no? Decir, bueno, es que usted solo conoce los libros franceses, que ya conoce, evidentemente tener todo eso en la cabeza ya tiene un mérito, pero Gaudí va más allá y dice, bueno, es que hay más arquitecturas, hay más maneras de distribuir las dovelas en la Edad Media. Si no vences el ángulo de fricción del material, pues puedes cambiar el ángulo de las dovelas, pero son académicos que van y él pues tenía esta manera de mirar a nivel general todo, no solo un contenido concreto, sino todo, ¿no? Pues su profesor de geometría descriptiva, que no era un mal profesor, pues también entraba en cuestiones y todo y así. Antonio Rovira y Rabassa,
cuando en 1896 publica La estereotomía de la piedra, hace un elogio a Gaudí y lo califica como una persona avanzada, con unas características, una mente privilegiada, lo deja por escrito en su tratado de estereotomía de la piedra, ¿no? Sabiendo que entraban en conflicto, ¿no? Que le cuestionaba las cosas, ¿no? Ya no recuerdo cuál era la pregunta y no sé si la he contestado. ¿Encendido? Sí. Mire, yo quería hacerte una pregunta. La época en la que se está haciendo este dibujo es la época en la que empieza a producirse cartografía en España, y en esa época es cuando se están estudiando y se están poniendo en marcha los elipsoides de rotación sobre la Tierra, que tienen que ver, yo creo, algo con los cupulines que tú has propuesto ahí. Entonces me gustaría preguntarte si él probablemente tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo en cuanto a cartografía y la teoría que había en cartografía de los elipsoides de rotación, y porque está muy ligado este tipo de figuras, que la Tierra es difícil de representar porque no es una esfera. Entonces esto se planteó, ya estaba planteado de antes y se había estudiado, y tal como lo presentas, yo creo que él tenía conocimiento de este tipo de teorías y este tipo de representar la Tierra, y probablemente estuviera intentando reproducir algo que a él o tenía conocimiento o le había llegado de lo que estaban haciendo. Sí. Bueno, de hecho, Gaudí no es que él diga yo ahora voy a resolver por primera vez, sin conocer nada anteriormente, la loxodromía de un elipsoide. Evidentemente, lo hará durante toda su carrera. Él consulta no lo que es de esperar para el uso de la arquitectura, de la ciencia, la arquitectura. Ahora voy a ir a buscar el expediente también, que lo tengo por ahí, que ha salido, pero evidentemente también él lo que hace es, va leyendo semanalmente las revistas científicas de la época y va cogiendo los artículos de cosas que son impensables de aplicarlas al arte, ¿no? Pero él dice, esto lo puedo aplicar para esto, esto lo puedo aplicar para esto otro. Y aquí ya ha hecho eso. De hecho, esto el mismo profesor Antonio Rovira y Rabasa era el que les enseñaba también otra aplicación, que era la gnomónica, con todo el tema, digamos, de las proyecciones, digamos, de la posición solar y también pues la tangente con la latitud, etcétera, para no solo construir relojes de sol, sino que él, de hecho, utiliza esto para orientar adecuadamente, calcular perfectamente las direcciones del solsticio en cualquier posición, etcétera, ¿no? Es decir, él aplica la gnomónica y todos estos temas los tiene ahí latentes claramente. O sea, cuando yo digo que innova con esto, innova porque en arquitectura, ¿para qué te vas a complicar hacer un elipsoide? Pero él sí ha visto que es resoluble, pues él lo aplica. No estoy diciendo que él lo resuelva desde cero, sino que lo que hace es recoger, aunque no se aplique en arquitectura por otros temas, ¿no? Decir, bueno, pues ya que tenemos ese conocimiento, lo aplico. Y efectivamente, pues piensa que ellos también hacían los 2 cursos primeros generales de cualquier ingeniería o matemáticas, etcétera. Es decir, antes de entrar en arquitectura. Entonces tienen esta visión, digamos, de la ciencia a nivel amplio. Pero aquí quiero hacer, digamos, fíjense que donde está marcada el tercer curso de proyectos, que es donde hace esta lámina, 4 asignaturas hay topografía, como puede ver, pero 3 antes está aplicación de las ciencias físico-naturales a la naturaleza, es decir, a la arquitectura.
esta cosa que se le exclusiviza, en el fondo Gaudí era muy académico, porque lo que hace es tomarse muy en serio, decir, bueno, ¿cómo aprovecho la ciencia para aplicarla al arte? Es una cosa que ya estaba en esta nueva Escuela de Arquitectura de Barcelona, que lo que pretendía era es una escuela nueva, pues siempre buscas destacar, avanzarte, pues aunque estaba digamos compaginado con la Escuela de Madrid, pero tenéis que pensar que Gaudí estrena esta escuela y tiene la misma competencia que un maestro de obras, y ahí está un poco también el origen de su manera de hacer la arquitectura, porque él digamos ha de defender por qué es mejor encargarle a un edificio a un arquitecto y no a un maestro de obras, ¿no? Y la diferencia entre un maestro de obras y el arquitecto es la ciencia, ¿no? Y ahí está un poco en el propio expediente. Y después este racionalismo tan incipiente, que está también en los artículos de época sobre arquitectura. Fíjense en el tercer grupo, después de máquinas y motores, estudio de los edificios bajo el punto de vista de su fin social, ¿no? Este inicio del uso, ¿no?, del racionalismo, que evidentemente Vitruvio ya lo expone, ¿no?, el utilitas, ¿no? Pero hay esta especie de resurgir de, bueno, no perdamos de vista este utilitas, y bueno, fíjense que también pues hay hidráulica, ¿no?, que es lo que aplica aquí, etcétera, ¿no? Evidentemente las estereotomías de los diferentes materiales, y las asignaturas, digamos, instrumentales para poder trabajar, ¿no? Pero precisamente Antoni Rovira y Rabassa pues es el que les enseña gnomónica, y también tienen, ya sale la ecuación también del tiempo allí, es decir, están los últimos avances del momento, igual que en este caso, ¿no? Y también se habla en este tratado precisamente del elipsoide terrestre, ¿no? Y incluso también, porque nos parece que todo esto es mucho más moderno, pero en esta gnomónica que estudió Gaudí con Rovira y Rabassa también se tiene en cuenta la difracción de la atmósfera para corregir el error geométrico de la posición, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Por eso yo digo que un aprobado en cualquier asignatura de estas es como un 14/10 actual, porque estaban a tope. ¿Se conocen los anteriores proyectos? Sí, se conocen, hay un embarcadero, todos son extraordinarios. Sí, hay. Es decir, precisamente el resultado académico lo que nos demuestra en todo caso es esta capacidad de crear una idea, de llevarla a cabo, ¿no? Es decir, una cosa es los contenidos de materia, que repito, todo el mundo sacaba aprobado y ya está, ¿eh? Es que para sacar más que un aprobado en hidráulica, pues ya no te dedicas a la arquitectura en esa época, te dedicas a la física. No sé si me explico. Pero sí, en las notas, digamos, de proyectos, pues es donde ya él se ha ganado esa fama. Él antes de salir ya tiene una fama como especial, por eso lo recomiendan en la Sagrada Familia, por eso el ayuntamiento ya le hace primeros encargos, porque en el mundo, digamos, profesional ya es conocido como un personaje singular.